Pam, pam, pa, pa, pam, pam, pa, 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 pa. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es jueves 1 de septiembre. Feliz año a todo el mundo. Bienvenidos un día más a este pedazo de vídeo del seguimiento de las obras del Santiago Bernabéu, en el que daremos la vuelta y por supuestísimo de la vida entraremos. Así que nada, viva Parla y vamos con el vídeo. Mira, qué barrido de derecha a izquierda acabo de hacer, qué bonito. Está en verde, pero me da igual, desafío a la gravedad y a las leyes de la capital de España. No voy a pasar todavía, cuando se ponga rojo, no, voy a pasar ahora. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, empezamos por la esquina de la Torre B, como siempre, como todos los días. Por favor, vayan por la acera, por ahí no, por la acera, que eso es una especie de embudo, se cierra y luego se cruzan con la carretera, madre mía. Estamos aquí en la parte inferior de las patitas de la araña, justo en la esquina de la Torre B, con Chaspina, con Castellana, donde hemos visto bastante jaleo todas estas semanas con esa incorporación de los soportes verticales, esas conexiones, esos tirantes que han colocado entre los soportes verticales. Faltan alguna que otra conexión en la parte superior, ahora de forma frontal, desde Plaza de Lima, que por cierto, buenos días Plaza de Lima, Torre Europa, ¿todo bien? Desde Torre Europa a Plaza de Lima veremos esa parte de los soportes verticales, a ver cómo están quedando. Empieza la operación recogida, ya sabéis, recogida in the nights por todos los lados, everywhere, everywhere. Y aquí vemos como esos pedazos de cracks están haciendo lo posible para dejar todo listo para dentro de 2 días. Jueves, viernes, sábado, bueno, 3 días, 2 días, da igual, depende de cómo lo cuentes. Si cuentas el día de hoy, 3 días. Para ver si, bueno, pues más que nada pintar todos esos escalones que hay, todos esos desniveles que hay por la zona, y que los aficionados no se caigan ni se abran la cabeza. Venga, avanzamos, ya no tenemos nada más que hacer aquí. Voy a por un agua negra. Hemos visto también cómo crecía un montón toda esa parte superior de la viga corona. Esa parte de la viga corona donde en un futuro la gente podrá mirar por ahí en un mirador 360 grados, y que a día de hoy, pues bueno, se sigue haciendo la construcción, de momento formando esa mega estructura encima de la Torre B. Y el día que esté hecho vamos a flipar, ¿eh? Yo el día que esté hecho y quiera estar en la inauguración o quiera estar paseando por el pasillo de 360 grados, aún no me creeré que todos los días lo estaba grabando desde aquí, todos los días lo estoy grabando desde aquí, y que cuando esté hecho diré, no puede ser, es que me va a caer redondo de emoción. ¿Qué os parece si cruzamos? Vamos a cruzar y lo vemos mejor todo desde allí. Vale, llegamos sanos y salvos. Para ver desde esa forma frontal, desde esta perspectiva frontal de las conexiones de esta parte de la Torre B, toda esa estructura que están haciendo, joder, macho, joder. Toda esa estructura que han estado haciendo y que están haciendo día a día en la parte superior de la Torre B, y que vemos cómo completaron toda la parte del techo, ese colaborante que han puesto en la parte superior, esas 2 filas, y que han colocado ya la red en el siguiente más cercano a la Torre B. Así que es posible que de aquí al sábado coloquen otra lámina más de acero colaborante. De momento así lo tenemos a día de hoy, el sol que se está asomando ya por el Santiago Bernabéu, y que nosotros vamos a hacer un pequeño zoom para ver cómo están esos pedazos de cracks ahí trabajando en la zona. Parece que están dando ese último par de apriete a esas últimas piezas que forman y que seguirán formando toda la estructura de la viga corona. Ahora, sin más que decir, desde Plaza de Lima me despido de Plaza de Lima. Adiós, chiquitita. Vamos a Castellana. Que no se me olvida, que no se me olvida. Y es que vamos a seguir sacando aquí en el canal esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque estoy deseando que lo arreglen ya. No me gusta cómo queda, la impresión que da una vez que llegas al Santiago Bernabéu no es buena si ves esto. Pero bueno, no pasa nada, se lo perdonamos al Real Madrid, a FCC y a quien sea. Aquí tenemos a los pedazos de cracks trabajando en la cara externa de la parte superior del techo de la viga corona, donde están colocando ese embellecedor, como han colocado en la parte izquierda, pues lo está colocando ahora en la nueva parte donde han colocado esas 2 zonas de techo, ese acero colaborante. Ahora sí, que nervios, estoy entrando en Castellana, vamos a ver, porque tenemos partidazo
de aquí a 3 días. 3 días, depende de cuándo lo contéis. Yo creo que hoy van a estar pintando ya las líneas de banda y demás en el terreno de juego. Hoy sí que sí empieza la operación recogida, pero con mucha ansia. Hoy ya veremos prácticamente todo pues yo creo que por la tarde veremos prácticamente todo, totalmente vacío. Se habrán llevado prácticamente todas las piezas y empezarán a recoger la maquinaria también. Ya sabéis, como siempre, os dejo el QR por si queréis acceder al tour y lo compráis desde vuestra casa. Aquí lo tenéis, podéis capturarlo. Y yo solo puedo decir de nada. Ferralla para arriba. Vale, llegamos aquí, llegamos a dónde? A la parte frontal prácticamente de la Torre C, donde vemos toda la parte de la Viga Museo, toda la parte de la Viga Corona, donde tenemos la nueva adquisición de un Toy Toy en la parte superior, donde están trabajando y hormigonando también en la parte superior. Véase el vídeo del Real Madrid, último vídeo del Real Madrid, donde se ve con un dron como sacan esas preciosas imágenes desde la parte superior. Y donde hoy ya la verdad que hoy jueves me esperaba menos movimiento en la zona, pero estoy viendo bastantes trabajadores. Parece que aquí cada minuto cuenta, y es que veo bastantes trabajadores por la zona, y eso que es casi la hora del almuerzo. Veo que vamos avanzando bastante, sobre todo con el tema de las conexiones y los accesos desde la Viga Corona, la futura Viga Corona, a la parte de la grada. Y vemos también que sobre todo en la parte superior, en la parte del techo de la Viga Corona, se han metido bastante prisa estos días con la incorporación tanto del acero colaborante en la parte de la Torre B como los embellecedores de la cara externa, esa parte donde tienen que hacerlo sí o sí, porque tienen que recubrirlo todo de ese color plateado. Aunque bueno, por la parte de aquí de momento no han colocado más chapa de acero colaborante. No sabemos por qué, pero ahí no han puesto todavía. Ya sabéis que esta zona de aquí va un poquito más retrasada que la parte de la Torre B. También hemos visto la incorporación, la penetración de las piezas en la parte inferior, en la planta inferior de la Viga Museo, de ese museo precioso que va a estar aquí en Castellana, donde no sabemos si será para copiarlo o si para instalarlo dentro de poquito. Yo me imagino que será para instalar, porque todo edificio que esté tapado tiene que tener sus sistemas de extracción de humos y demás. Venga, un poquito más, llegamos aquí justo enfrente de la Torre C. Hemos visto la recolocación también de algunos de los soportes verticales en la esquina de la Torre C, donde ya sabéis que han tenido que alinear prácticamente todos los de la Torre B, y aquí también en la Torre C, donde hemos visto también cómo han incrustado, cómo han subido, cómo han izado nuevas megaísimas piezas que van a seguir formando esa estructura de la Viga Corona, en este caso por aquí, por la Torre C. Y vemos que se vuelve el suelo más opaco, están instalando más chapa para seguir formando ese suelo. No se me puede olvidar un saludo para Honduras. Vamos a fijarnos en la parte superior, donde yo creo que ahora mismo, en la parte del suelo, de la futura corona, el futuro Skybar, en esa parte. Bueno, Skybar es en la parte central, aquí tenemos el mirador. Así que lo que están haciendo es colocar la ferralla, una vez que han colocado ya la chapa de acero colaborante en la parte inferior de la estructura de la Viga Corona. Parece que están empezando a colocar ya la ferralla. Ojalá poder ver desde este pedazo de edificio, la parte superior del edificio, toda la parte de la Torre C. Ojalá poder ver y cómo poder sacar imágenes de ese lado para ver todos los avances que nos van brindando esos pedazos de cracks día a día. Ya sabemos que el sábado tenemos partido, pero aún así se está metiendo mucha prisa estos últimos días, y que estamos a contrarreloj completamente. Vamos a ver lo que nos avanza y lo que nos enseñan las obras en este lado de aquí, donde vemos que han recogido un montón de cosas y que ya han colocado hasta incluso las vallas que van a hacer delimitar ese paso de los peatones, de los aficionados, esos corralillos que hacen siempre los días de partido. Vemos que también esa zona dañada de la parte inferior de la Torre C sigue igual. Parece que, bueno, me imagino yo que lo repararán, no lo pueden dejar así, no sé qué harán. Vamos a ver en estos días qué es lo que va a pasar. Y tenemos también todos los palets de cemento y yeso que tenemos todavía acopiados y que
Ya sabéis que el interior está a flor de piel, ya sabéis que el interior es un fortín y que hay muchísimos avances y siguen metiendo nuevo material. Tenemos que llegar a tiempo, sobre todo con el tema de los palcos, que van muy retrasados y es posible que los primeros partidos no lleguen. Hoy tenemos buena temperatura, 22 graditos, son las 10 menos 10. A ver, vamos a esperar a que se pongan los grados. Ahí lo tenemos, 22 graditos, qué ricos, qué ricos. Oye, información. Aquí estamos nosotros. Venga, avanzamos un poquito más, abandonamos Castellana, llegamos a la esquina de la Torre C. De este modo gran angular vemos toda esa parte de la Vica Corona, Vica Museo, parte frontal de la esquina de la Torre C y ya un poquito de Rafael Salgado. Vemos todos los soportes verticales que han conectado, han instalado, han izado para la futura piel envolvente aquí en esta parte del Santiago Bernabéu, y que donde vemos también que han instalado poquitas conexiones entre los soportes verticales. Yo creo que después del partido contra el Betis se pondrán otra vez las pilas para seguir conectando y seguir instalando esas conexiones entre ellas. Venga, ahora sí que sí, estamos en Rafael Salgado, calle lúgubre y sombría, donde vemos que no hay avances, no hay nada de avances, es que para qué engañarnos, no hay nada de avances, pero tenemos que estar aquí todos los días para ver si hay algún avance, por supuestísimo, de la vida. Seguimos viendo en esa parte de todos esos andamios que han colocado, han instalado para la instalación de esas bandejas, y vemos, ojo, que vemos en esa parte de ahí como han hormigonado. Ahí vemos esos chorretes que han quedado en la parte externa. Ya sabéis que una vez que hormigonan se ve todos los chorretes. Chorretes es toda la parte del sobrante, por así decir. Eso yo lo digo mucho, eso se dice mucho en Parla, de chorretes. Cuando, por ejemplo, bebes algo y se te cae por el lado y dices, ay, se te está cayendo un chorrete por ahí. Bueno, pues eso, ahí vemos todos los andamios donde han instalado todas las bandejas, parece que siguen instalando más. Y vemos que han colocado también los tubos de agua fría, agua caliente, mojitos, cervezas y demás. Y han hormigonado también, ¿eh? Eso no me había dado cuenta yo, a lo mejor lo he visto, pero ni me acuerdo. Venga, un poquito más, ya sabéis, luego entramos al interior, así que no os vayáis, no zapéis, quedaros hasta el final del vídeo, por favor. Ahí tenemos toda la parte de la fachada norte, toda esa parte donde van a colocar toda la piel envolvente del Santiago Bernabéu en esos soportes. Ya sabéis que tenemos soportes de erizo hasta este soporte vertical, y que en esta no tenemos aún. Parece que hasta que no haya cierre total entre los soportes verticales no van a colocar soportes de erizo. Madre mía, como en apenas días han desalojado todo esto, ¿eh? Es brutal, mirad, vamos a asomarnos para que veáis cómo está todo, ¿eh? Ya completamente recogido, completamente diáfano, apenas unos servicios, algún que otro contenedor y poco más, la verdad. Restaurante José Luis, lo. Vale, mira, para que veáis, para que veáis, son las 10 menos 4 de la mañana y apenas ya el sol se va a esconder por aquí, por la zona de Rafael Salgado. Apenas ya en 10-15 minutos ya no va a dar el sol, pero igualmente es que aquí ya no da el sol en la fachada, para que veáis lo que le da el sol durante el día aquí en la fachada norte. Apenas nada. Ahí tenemos toda la parte del suelo de la fachada norte, toda la parte del fondo norte, donde tenemos esa nueva incorporación del suelo y esas entradas, esos accesos, para que el sábado esté totalmente operativo. Y vemos que aún están todavía echando hormigón en todas las zonas dañadas para que no haya desniveles, esté todo a nivel, y sobre todo tapar esos agujeros donde se ha hecho obras. Y es que aquí incluso, que es que lo he visto, pero digo, a ver qué es, lo estoy echando ahora mismo un vistazo, y es que son los carteles de las puertas. Ya tenemos los carteles de las puertas, parecen diferentes ahí, si podéis apreciarlo. Parece que tiene un 37, de la puerta 37. Así que ya están preparados los carteles para colocar en los accesos, al menos en los que están aparentemente bien y los que van a ser operativos para el sábado. Ahí tenemos servicio de limpieza. Poco más que comentar en la zona de aquí Rafael Salgado. Tenemos ya algunos contenedores, esos nuevos también, esos contenedores. Os hago así un barrido de derecha a izquierda de toda la fachada norte para que veáis cómo ha quedado antes del partido del Betis. Yo pensaba que le iban a terminar, pero bueno, no pasa nada, se lo perdonamos. Y vamos hacia la esquina de la Torre D, donde sí tenemos los carteles, es en la parte de aquí, en la parte inferior de la esquina de la Torre D. Bueno, justo en la Torre D, donde tenemos ya la parte de la puerta 47, DN2, acreditación prensa,
Este año parece que se lo han currado más, porque el año pasado apenas no había nada, no se podía ver todo, nada, tenías que preguntar por todos los lados. Es verdad que había trabajadores de verdes, de color verde, que había por la zona, ya sabéis, si este año también lo van a poner, tenéis que preguntarles a ellos. Si queréis ir a una zona específica, preguntarles a ellos, porque ellos os van a decir dónde exactamente tenéis que ir. De todas formas, aquí vemos como el Real Madrid ha colocado estas lonas para que perfectamente la gente se pueda ubicar y vaya a la zona correspondiente. Ya tenemos preparadas hasta las vallas de la policía municipal, ya tenemos preparadas las vallas para que el sábado se pueda hacer pues esas delimitaciones que hace la policía en el día de partido. De momento lo que tenemos, ahí tenemos esa parte de la parte inferior de la Torre D, donde tenemos ya totalmente en un cartel por donde debes acceder. Y hasta incluso tenemos ahí, joder, qué bueno, qué buen detalle, tenemos ahí 59, 55, 53, 51 y mirad a la derecha tenemos también, para que sepan los minusválidos, la gente tullida, para que sepan realmente por dónde tienen que ir, tío. Qué grande es el Real Madrid, colega. Madre mía, me he puesto a charlar y se me ha puesto en rojo. Pero desafío a la gravedad. Niños, no hagáis esto nunca. Ya sabéis, modo gran angular, esquina de la Torre D. Abandonamos Rafael Salgado y vamos hacia Padre Damián. Ya estamos todos aquí. Venga, que estamos en Padre Damián. ¿Qué tenemos en pantalla? Estamos viendo los soportes verticales de la parte de la zona de Padre Damián. Esos soportes verticales donde tenemos ya prácticamente todo. Sí, tenemos todas las conexiones instaladas. Parece que todos los tirantes puestos también. Y avanzamos hacia la parte del Torreón Norte, toda esta parte donde se han subido y izado esos pedazos de tramos de escaleras, donde parece que en el día de hoy tampoco han colocado otro tramo más de escalera, sobre todo en la parte de aquí que está incompleta. Y seguimos viendo pues lo mismo de ayer en esta zona del Santiago Bernabéu. Una vez más estamos aquí en la parte del nuevo edificio, vemos toda esa chapa que se ha colocado, instalado hace poquito. Vemos que todavía hay que limarla, perfeccionarla todavía, y sobre todo falta colocar chapa en la parte central del nuevo edificio. Vamos a colocarnos en la parte justo de enfrente del nuevo edificio. Aquí lo tenemos, qué lujo, qué bien poder verlo aquí en el canal de JR. Mirad toda la parte frontal del nuevo edificio, donde ya sabéis que tienen que colocar toda la chapa en la parte de la tripita, ese pedazo de porche que tenemos justo en la parte encima de la tripita, donde también vemos que en la parte superior ya se colocó también chapa, pero falta todavía mucha, falta todavía mucha. Es verdad que se escuchan radiales por ahí, porque siguen todavía perfeccionando toda la chapa que se ha instalado. Pero bueno, no hay que tener prisa, que las prisas no son buenas. Bueno, antes de avanzar más, he de decir que como todos los años, como el año pasado, estas dos grúas, estas dos LR de Aguilar, se quedarán, porque ya sabéis que eso cuesta mucho desarmarlas y armarlas. Así que se quedarán como el año pasado. Ya sabéis, toda esta zona de aquí no se puede transitar justo en la hora de partido. Antes del partido sí, una hora antes creo que sí se puede, pero en el momento del partido no se puede pasar por aquí. Todo esto estará capado. No sabemos cómo lo van a hacer este año, así que estamos intrigados en todos los aspectos. También estuvimos aquí hace 2 días y vimos el autobús del Real Madrid. Vimos cómo vinieron a hacer esas pruebas de acceso, en el que primero probaron por esta parte de aquí y luego probaron por la parte de allí, por donde entraron los camiones de tepes de césped. Así que parece ser que este año sí tenemos al autobús y podemos ver al autobús cómo accede a la parte del parking. Ya parece que está habilitado para la entrada del autobús del Real Madrid. Hasta igual parece que los de la prensa también se van a poder meter en la parte del nuevo parking. Hoy en Sagrados Corazones no tenemos ninguna megapieza para que puedan meter en el interior del hipogeo del Santiago Bernabéu. Ahora sí nos giramos, vemos que hay un montón de gente hoy, hay un montón de gente. Tenemos desde este modo gran angular toda la parte del lateral este, Padre Damián, donde vimos ayer la nueva incorporación a la obra de un nuevo cordón, lo que parece que es interior, lo que no parece que todavía se vaya a producir el beso. Así que veremos a ver cuándo lo izan, cómo lo izan y si estamos aquí para poder grabarlo. De momento, modo gran angular, para que veáis todo cómo va quedando. Qué bonito plano, con las LR ahí totalmente sacadas, ese telescópico. Y donde estoy flipando in the night, porque mirad lo que estamos viendo. A ver, ahí está.
Estamos viendo ahora mismo in situ el izado del cordón, ¿eh? No me lo esperaba yo ahora y mirad cómo está ahora mismo izándose aquí justo en la plaza de Sagrados Corazones. Ahí vemos cómo está subiendo, vamos a ver exactamente dónde lo deja. Vamos a ver si no lo colocan en otro lado o si lo suben directamente. No ha subido, así que tiene pinta de que lo van a descargar en los apoyos esos amarillos, en los amarillos que tenemos justo en la puerta central de Padre Damián, así que lo van a dejar ahí apoyado para que la otra LR a lo mejor sea la encargada de izarlo. Vamos a ver, porque creo que no lo van a izar ahora. Y mientras tanto vemos cómo siguen trabajando en las tubulares y nuevo cordón instalado en la parte de la esquina de la torre A, donde todavía no han quitado las abrazaderas de ese último cordón izado. Ahí lo tenemos. Y ya se hizo hace bastantes días, ¿eh? Han recolocado, ahí lo vemos, el cordón, la viga, la han recolocado, lo que decíamos, en esos polletes, burriquetes, en la parte central del nuevo edificio. Así que nada, seguimos, vamos a ver si luego a media mañana lo podemos captar. Ahí lo tenemos, desde este perfil vemos toda la parte de Padre Damián, nuevo edificio, nuevo tramo de escaleras donde de momento no han colocado ninguno más, y avanzamos ya, entramos en Concha Espina. Concha Espina, en el que vemos en la parte superior de la esquina de la torre A todo ese futuro Sky Bar que van formando, que van haciendo, que van construyendo, y que todavía falta muchísimo, falta bastante para verlo todo terminado. Vemos también esas nuevas estructuras en la parte inferior de la torre A, esas estructuras donde se apoyará esos soportes verticales para la piel envolvente. También tenemos esas piezas blancas, esa estructura blanca donde colocarán ese elevador de servicios, y parece que no hay novedad respecto al día de ayer. Lo que decíamos, ya sabéis, todos los camiones que están viniendo es para llevarse las plataformas, llevarse las piezas, y ya dejar el Bernabéu pues contra menos piezas mejor para de cara al partido del sábado. Aquí ya llegamos a la parte de la fachada sur, Concha Espina, donde entraremos ahora al interior, por supuestísimo, de la vida, a ver qué nos encontramos. Tengo muchas ganas de entrar para ver qué novedad tenemos. Y vemos toda la fachada sur, donde ya sabéis que no van a colocar más lamas en la parte donde estamos enfocando ahora mismo. Ya sabéis, no da tiempo, han terminado de colocar todas estas que tenemos en pantalla, prácticamente torre B y prácticamente torre A. Han faltado pues nada, un cachito pequeñito, y arriba en la mitad superior ha faltado otro cacho. Ya sabéis, el hueco también ese donde podemos ver que, bueno, podemos ver, no, vimos cómo metían piezas por ese lado de ahí. Vale, último barrido antes de entrar al interior, último barrido derecha e izquierda para que veáis cómo ha quedado la fachada sur, y entramos hacia el interior. Vamos a ver si han colocado ya las líneas, han pintado ya las líneas. Pero ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior. Hoy jueves 1 de septiembre de 2022, acabamos de entrar en el Tour Bernabéu. Tenemos muchas novedades, ¿eh? No quiero señalar, pero tenemos un montón de novedades. Voy a quitar el zoom para no hacer spoiler, aunque ya lo he hecho. Y nada, estamos aquí a tope en el interior. Vemos que hay muchísimos trabajadores, todos los que no hay fuera los tenemos aquí dentro, y hasta incluso, fijaros, ya acaban de traer, lo acabo de ver, acaban de traer ahora mismo todos los rollos de la lona que van a colocar aquí en la parte del fondo sur. Hasta incluso estoy viendo, ojo, no me había dado cuenta de esto, me estoy haciendo el gracioso y no me había dado cuenta de esto. Es que acaban de traer, esta es más pequeña parece, ¿no? ¿No parece más pequeña? Pero bueno, aquí lo tenemos. Todo el interior, donde vemos ese nuevo pilar, esa mega estructura para soportar las bandejas del césped retráctil. Tenemos ahí al fondo también esos materiales que han colocado entre las bandejas, entre el césped y la U televisiva, donde vemos que siguen recolocando, sobre todo al final, donde la parte del fondo norte prácticamente, ahí tenemos a los pedazos de cracks. Ahí vemos cómo siguen completando. Ya sabéis que eso es como una especie de aislante que van a colocar, o que están colocando entre las bandejas, ese terreno de juego y la U televisiva. Ahí vemos toda la grada baja del lateral oeste, donde ya sabéis que han dado con el soplete a tope. Ahí veis el contraste de los asientos nuevos, donde parece que son totalmente y completamente nuevos.
Hasta incluso que parece que se han pintado, pero no, le han dado con un soplete y Santas Pascuas. Vamos a ver la zona de los banquillos, aunque bueno, primero vamos a pasar por aquí, parada obligatoria, toda la parte de la entrada a la grada abatible, donde vemos que están colocando más material azul, que luego colocarán, ya sabéis, colocarán el césped artificial. De momento, así es como estamos a día 1 de septiembre, donde vemos bastantes avances, vemos muchos avances. Ahora mismo todo el trabajo está en el interior. Mirad los vestuarios. ¿Cómo están los vestuarios? ¿Cómo están los vestuarios? Acaban de colocar la publicidad justo detrás. Fly Emirates and Adidas. Y Adidas han colocado ya la parte de atrás y la parte superior. Han colocado el escudo, el Real Madrid. Lo que parece que dentro, ayer ya colocaron, vimos en el vídeo de ayer cómo colocaban ese elemento azul, esa pieza azul, esa capa azul, donde luego posteriormente colocarán esto, el césped artificial. Pero lo que estoy intentando ver es a ver si tenemos los asientos ya. Sí, están los asientos ya, y son los de Audi. Oficialmente son los de Audi, así que colocarán una funda. No me había fijado yo, pero ahí podemos ver a la parte de la derecha, en la parte de la derecha podemos ver que los asientos están ya instalados y son los de Audi. A ver qué hacen estos días, a ver si lo tapan y colocan pues la funda de BMW. Ahí vemos cómo están trabajando los palcos VIP, en los asientos VIP, perdón. Ahí siguen limpiando, dejando todo totalmente brillando. Esos equipos de limpieza que también son unos pedazos de cracks, que nunca lo digo, pero también lo son. Grada abatible completamente abierta, abiertísima de la vida. Y sobre todo esta zona de aquí, donde ya he dicho antes que han traído la lona para ya empezar a tapar toda la parte del fondo sur. Ahí tenemos también la nueva pieza para el interior, para el hipogeo. Y ahora sí que sí, nosotros también nos vamos al interior, pero al interior del mirador. Venga, bajamos como si fuésemos un aficionado más. Vamos a ver todas las novedades. Bueno, que tenemos ya hasta la U televisiva colocada en este lado de aquí, Pues de momento a estas horas no han pintado. Lo que sí vemos que han pintado el área del entrenador. Ahí lo vemos, han pintado el área del entrenador, pero no han pintado básicamente lo que son los saques de banda, los fondos, ni nada de nada. Es más, aún no han colocado ni la portería, porque sigue estando ahí. Así que yo creo que en el día de hoy colocarán las porterías, y hasta incluso en el día de hoy, ya mañana muy tardar, tienen que estar ya pintando las líneas del propio terreno de juego. También están empezando a quitar toda la maquinaria, todas las piezas que tenemos en la parte del fondo sur, esta rampita que siempre ha ayudado y que está ayudando a formar el hipogeo. Ya sabéis que por aquí pasa la maquinaria, todas las piezas necesarias para el hipogeo, y que empezamos a ver todo esto como más vacío, ¿no? Como un solar más vacío. Ya sabéis que no tiene que entorpecer nada la instalación de la lona aquí en el fondo sur. Ahí vemos también el túnel logístico. Quitamos túnel, vamos a ver sorprendentemente, porque no lo he sacado todavía, ese barrido de izquierda a derecha de todo el interior del Santiago Bernabéu, hoy a 1 de septiembre de 2022. Si no estás suscrito, suscríbete, dale al like al vídeo y activa las notificaciones. Vámonos con los palcos. El primer anfiteatro, tanto del fondo norte como del lateral oeste. Empezamos por el fondo norte. Venga, vale, pues vamos a por ahí. Parte del fondo norte donde vemos que ya han quitado todos los puntales desde hace unos cuantos días. Bueno, no unos cuantos días, desde ayer precisamente. Y vemos que han desaparecido ya los puntales, esa red de protección, esa malla de protección. Y donde vemos que ya han incorporado también las barandillas en las escaleras, donde han respetado, esas escaleras que han respetado en los antiguos palcos, y que esas es lo único que queda de los antiguos palcos. Ahí vemos que han colocado prácticamente ya todas las barandillas. Ahora estamos prácticamente llegando, hasta incluso tienen preparados ahí los carteles del escudo del Real Madrid. A ver, ¿eso qué es? ¿Una lona? Bueno, seguimos. Vamos llegando a la esquina de la Torre C, donde hemos visto que esa última fila se ha perdido prácticamente, porque han colocado 2, 4, 6 asientos, pero lo demás tienen que seguir construyendo en esa zona. Ya sabéis, bueno, tiene pinta de que
de que no van a llegar los palcos, ¿no? Tiene muy buena pinta de que no van a llegar. Y ahí tenemos ya, esa es la esquina de la Torre C, donde vemos también todas las barandillas puestas e instaladas en los tramos de escalera. Ahí tenemos también ya, bueno, que tenemos los pasamanos ya acopiados en los últimos pasillos nuevos, en la parte del primer anfiteatro del lateral oeste. Ahí tenemos esos pasamanos, esas barandillas que están ahí acopiadas para en el día de hoy, me imagino que ya colocarlas definitivamente. Y la verdad es que me gustan más, no sé qué, dejádmelo en los comentarios si os gustan más estas barandillas, estos pasamanos que los antiguos. Para que os hagáis una idea, los antiguos los tenemos aquí arriba, los nuevos totalmente plateados, una forma como de P, una P mayúscula. Así que dejádmelo en los comentarios, ¿cuál os gusta más? ¿La antigua o la nueva? A mí me gusta más la nueva, ¿eh? Siempre lo nuevo, eso da innovación en esta vida. Y vemos que también han colocado en la fascia del primer anfiteatro, vemos que han colocado al lado del videomarcador, han colocado ya esos carteles típicos del Clásic Bernabéu, ese cartel del Real Madrid. Ahí estamos, es que el móvil está un poco patata. Ahí tenemos los carteles típicos y Clásic Bernabéu del Real Madrid y su escudo, ahí lo tenemos. Ya totalmente instalados en toda la parte del sur, porque si quitamos zoom, ahí los vemos desde el videomarcador hacia aquí, tenemos todos los carteles puestos, pero del videomarcador hacia el fondo norte no los tenemos puestos. Y aquí igual, los tenemos todos, hasta incluso podemos ver en su interior, en la cara interna, en la otra cara, los de la Champions. Así que ya sabéis, pues el día de Champions simplemente se dan la vuelta y tenemos ya para disfrutar la Champions. Así que lo que decimos, videomarcador hacia el fondo sur, tenemos los carteles, y del videomarcador hacia el lado norte no los tenemos ahora por la mañana. Seguimos viendo cómo trabajan en la perfección ya de las nuevas barandillas colocados en la parte de la estructura de los nuevos palcos, en la parte superior y en los tramos de escaleras. Ahí vemos, a medida que vamos llegando a la Torre B, cómo han colocado ya todos los pasamanos en los nuevos pasillos del primer anfiteatro. Si nos vamos para el lateral este, sí, justo este, vemos que ya no hay tanto trabajador por la zona, ya parece que han colocado todos esos refuerzos para los toldos de la prensa. Es que yo juraría que son refuerzos para toldos, y llevan unos cuantos días trabajando en esta zona, y es que no sabemos qué están haciendo. Maquiavélicamente diría que me están tocando, ya sabéis, ¿no? Porque no sé, es que podrían poner un cartel, por ejemplo, mira, aquí se pone un trabajador a hacer cualquier cosa y que pongan un cartel al lado que diga estoy haciendo un desagüe. Pues perfecto, así lo digo en el vídeo perfectamente, porque yo no soy ingeniero, no soy perfecto, no soy inteligente como para saber todo lo que están haciendo en la obra. Algo sé, pero no todo. Entonces, joder, ¿qué cuesta poner un cartel al lado en el que ponga, a ver, ahora mismo, la pieza esa, la estoy metiendo, o estoy aquí en el camión para meterla en el hipogeo? ¿Tanto cuesta? De verdad, es que yo flipo. De momento lo que no parece que haya este año es escudo en la parte del palco de honor. Ya sabéis que el escudo que estaba ahí, en la parte central, se lo llevaron. Es más, estábamos nosotros, lo sacamos nosotros aquí en el canal, y parece que este año no parece que vaya a haber escudo. Pero bueno, de momento quedan 2 días, contando el día de hoy entero 3, y vamos a ver qué pasa. De momento seguimos viendo la parte del lateral este, donde ya sabéis que colocaron esas vallas de protección, y vemos que no se ve prácticamente nada, pero se ven todavía muchos sitios vacíos, donde parece que todavía faltan muchas láminas de grada prefabricada. Creo que ha bajado un poco el ritmo con la instalación de grada prefabricada, en esta parte del lateral este. Pero bueno, no pasa nada. Hemos metido un buen arreón a las obras este verano, Parece que no, pero hemos metido un buen arreón este verano a las obras, Y quien diga que no, miente. Bueno, pues acabamos el directo y mirad lo que tenemos en pantalla ahora mismo. No se ve muy bien por el montículo del fondo sur, pero acaban de comenzar, así justo acabar el directo y comenzar a pintar ya las líneas, en este caso del área
del fondo sur. Algo que vemos también ahora mismo izarse la nueva mega estructura, no mega pilar que va a entrar para el hipogeo. Ya sabéis que estamos a tope. Voy a dejar una foto aquí arriba de todos los que llevamos, cómo va la instalación de esas megapilares que tenemos en la parte del invernadero, en la parte del hipogeo, y que serán las que sustenten, apoyen las bandejas del césped retráctil. Hemos empezado a ver en el directo cómo estaban colocados esos cubos de pintura, y al lado justo la máquina donde, bueno, la especie de la herramienta con la que pintan. Y justo ahora han empezado, mirad lo que tenemos ahora mismo por la mañana, ya tenemos pintado la parte del área del fondo sur. Y a medida que también hemos ido acabando el directo, mirad todos los carteles que han colocado del Clásic Bernabéu, la parte de la fascia, el primer anfiteatro. Mirad todo lo que han colocado ya, En el día de hoy van a colocar ya todos los carteles. Cuando acabe el día estará ya todo hecho. Madre mía, chaval, qué rapidez, qué pedazo de cracks. Y a la vez que van pintando, van quitando ya ese rollo que era la prepintura, ¿no? Por así decir. Era como una especie de hilillo, que es el que formaba, que es el que era una especie de chuletilla por donde se utilizaba como de plantilla para saber dónde teníamos que pintar. Y por supuesto las cámaras del Real Madrid que no falten para ver esta novedad en el día de hoy. Otra cosa que quería sacar también es que tenemos novedades en la parte de arriba, en la parte superior del cuarto anfiteatro, donde tenemos esos nuevos andamios, esas nuevas plataformas, que lo que parece que sirven las han colocado ahí para ayudar a formar la mega estructura del futuro Skybar. Faltan unos 2 módulos más o menos para terminar de formar ese restaurante, esa estructura del futuro restaurante en esa parte superior del lateral oeste. Así que estas son las novedades del exterior y del interior del día de hoy, 1 de septiembre, a 2 días de vivir aquí del Real Madrid, Real Betis Balompié. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like, suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid femenino Castilla, y sobre todo que nos veremos esta tarde en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao.